Mi gran religión es una creencia en que la sangre, la carne, son más sabias que el intelecto. Nuestra mente puede equivocarse, pero lo que la sangre siente, cree y dice es siempre verdad. El intelecto es un freno y una rienda. ¿Qué me importa la ciencia? Todo lo que quiero es responder a mi sangre directamente, sin frívolas intervenciones de la razón o la moral. Yo concibo el cuerpo de un hombre como una llama, como la llama de una lámpara, siempre vertical, siempre fluyente. Y la inteligencia es solo la luz esparcida sobre las cosas que la rodean. No estoy interesado en las cosas que me rodean, sino en el misterio de la llama siempre ardiente, llegando de ninguna parte, manteniéndose ella misma en sí, frente a cualquier cosa que alumbre. D.H. Lawrence, el gran escritor, que le escribe a Ernest Collins en el lago de Garda el 17 de enero de 1913. Jorge Luis Borges, hablando de Lawrence, este estupendo poeta, dijo que Lawrence sintió como los paganos y Walt Whitman que en el amor físico hay algo sagrado. Y para hablar del misterio del cuerpo, de esa llama, de ese fluir incesante, que tiene su propia sabiduría, su propio saber, nada mejor que contar en esta conversación con la presencia de Rolando Toro. Rolando Toro es psicólogo, antropólogo, poeta y sobre todo creador de la biodanza, una terapia, una manera no solamente terapéutica de enfrentar al hombre, sino que también una manera de entender, una especie de sabiduría que él mismo ha creado a partir de una práctica que tiene que ver con la danza, con la música y con el reconocimiento de esa sabiduría del cuerpo. Quiero agradecer a Rolando Toro, que nació en Chile en el año 1924, pero que es un ciudadano del mundo, puesto que ha vivido más de 30 años fuera de Chile, en Argentina, en Brasil y en Europa. Y ahora está de vuelta en su tierra. Muchas gracias, Rolando, por estar aquí en esta conversación. Gracias a ti, Cristian. ¿Qué te surge frente a esta cita que te acabo de leer de D.H. Lawrence? La hallo precisa y maravillosa, porque justamente lo que ha faltado en educación y en psicoterapia es la presencia del cuerpo. Además, que el cuerpo sienta a través del movimiento, a través de las vivencias, las fuertes emociones de contacto con el mundo y con las personas, ¿no? Entonces, D.H. Lawrence, yo lo admiro mucho, mucho, y estoy absolutamente de acuerdo con ese texto, ¿no? La biodanza justamente quiere incorporar el cuerpo en la transformación de los símbolos del inconsciente, en la transformación de la afectividad, del comportamiento, de un modo de estar en el mundo. Ahora, eso de alguna manera me dice que otras psicoterapias y otras maneras de abordar el inconsciente y las emociones, como por ejemplo el psicoanálisis con Freud, se habían olvidado del cuerpo, o no lo habían incorporado, o no estaba en su horizonte. Yo no me atrevería a descalificar a Freud, ¿no? Porque sus aportes son extraordinarios. Entre otras cosas, la importancia que da a la infancia, a la actividad sexual, el descubrimiento del inconsciente, las formas de llegar al inconsciente a través de los sueños, de los actos fallidos, y toda una metodología de asociación libre que permitía que la razón estuviera de vacaciones. Entonces, la biodanza justamente no se basa en ninguna de las terapias existentes, pero se apoya muchos de sus postulados en las ciencias tradicionales, académicas, ¿no? Como la psicología, la fisiología, la etología, la antropología, que son ciencias del hombre, de la ciencia del hombre, y no son creaciones imaginarias o mágicas, ¿no? A pesar de que yo creo mucho
que las ciencias alternativas, que llaman, pueden hacer bien. Biodanza incorpora el cuerpo a la transformación. Y ya Jung, en sus últimas obras, echa de menos la presencia del cuerpo. Y dice, ya vendrá en el futuro la continuación de mi obra en que alguien integrará los mitos y arquetipos al cuerpo y a la terapia. Rolando, de alguna manera se podría decir que el mal de Occidente ha sido justamente esta desvinculación completa con el cuerpo, que la mayoría de los males y malestares, de los cuales Lorenz fue uno de los primeros en levantar la voz, de dar un grito prácticamente, ¿no es cierto?, contra las ciertas morales puritanas. Este abandono o este olvido del cuerpo es quizás la raíz de la mayoría de los males de nuestra civilización. Yo creo que es uno de los grandes males. Se ha calumniado durante siglos el cuerpo y la sexualidad, ¿no? Recién ahora, con Georges Bataille, por ejemplo, se redime la importancia del cuerpo. Dice que el erotismo es un camino de santidad. Es decir, le devuelve la inocencia a la necesidad de ternura humana. Rolando, es interesante que tal vez contar tu historia. ¿Cómo parte, antes de explicar y meternos más a fondo en lo que es la biodanza, como terapia y como ciencia, tú me lo vas a explicar ahí, contar un poco tu historia? Tengo entendido que tus primeros experimentos a lo mejor fueron espontáneos, ni tan pensados con el tema de la música y la biodanza, lo hiciste en un hospital psiquiátrico en Santiago. Sí. ¿Cómo fue eso y qué ocurrió ahí? Efectivamente. Estamos hablando de qué año, Rolando. Sí. Ahí sí que unos 30. Década del 70, década del 70. 70, sí. Con el tiempo no existe en mí, yo ya... ¿El tiempo no existe? No tengo cronología. Eso es muy interesante. ¿Cómo es eso que el tiempo no existe? Me parece que es una bonita idea. Sí, para mí el pasado ya pasó y el futuro está por venir. Lo que existe el aquí y ahora. Y evidentemente confluyen estas dos instancias de la temporalidad en el aquí y ahora. Pero lo que es ineludible es el aquí y ahora, ¿no? Que corresponde a la imagen de Llano, el dios romano de las dos caras, de los dos rostros, uno al pasado y al futuro. Pero que en la versión hindú hay un tercer tiempo que es el aquí y ahora, ¿no? El ojo de Shiva. Entonces, yo no siento melancolía por el pasado, ni grandes expectativas con el futuro. Me parece que lo más creador que existe es el presente. Tienes nostalgia del presente, como diría el poeta. Sí. Nostalgia del presente. Sí, sí. ¿Y en los chinos cómo se da el tiempo antes de volver de nuevo a la historia? Y yo estuve leyendo en un libro hace poco de François Julien que en los chinos no existe este concepto abstracto del tiempo. En Occidente se habla del tiempo, una abstracción. ¿Sabes algo de qué han hecho los chinos, qué han pensado los chinos sobre el tiempo? Claro. La idea es de un tiempo eterno, ¿no? La atemporalidad, donde está contenida toda la realidad en esa atemporalidad. Es muy interesante, en biodanza tenemos ejercicios para perder la noción del tiempo y entrar en la atemporalidad para poder conectarse con las personas en esa epifanía de mensajes y de significados, ¿no? Entonces, porque estamos tan apurados, tan pendientes del futuro, tan acelerados, que
no tenemos tiempo para conversar con un hijo, para recibir a un amigo en su casa, para salir a pasear al bosque. Estamos demasiado ocupados, incluso para el amor, ¿no? Entonces, yo creo que esta aceleración, esta fascinación por la velocidad, nos hace perder la vida. Y cuando ya estamos viejos, pensamos, uy, no tuve tiempo para hablar con mi mujer, no tuve tiempo para distraerme con los amigos, para sacar a pasear a un hijo al jardín de juegos. No tuve tiempo para vivir. De alguna manera, usando estas hermosas imágenes griegas, podríamos decir que nuestro enemigo es Cronos y nuestro amigo debería ser Kairos. Exactamente, sí. Bueno, y cada uno tiene su temporalidad. Algunos de nuestros alumnos son muy acelerados y nosotros tratamos de que se detenga un poco en las cosas esenciales, ¿no? Y algunos viven en la nostalgia del pasado y tienden a la depresión. Entonces hay que vivir aquí y ahora en la vivencia de la música, en las sensaciones corporales que induce la música. Eso es relativo al tiempo. Voy a tener que volcarte al pasado, a lo mejor te voy a traer un poco de melancolía, a la década del 70, al hospital psiquiátrico, donde tú hiciste tus primeras experimentaciones casi espontáneas. ¿Qué ocurrió ahí? Yo trabajaba en antropología médica en la Escuela de Medicina de acá de Santiago. Y el objetivo de la antropología médica era humanizar la medicina, cosa que ya no existe hasta este momento. Con la privatización de la medicina, la cantidad de muertos que no tienen dinero es inmensa. Pero el objetivo de antropología médica era humanizar la medicina y, entre otras cosas, hacer investigación. Yo hacía investigación de pintura con los enfermos mentales, y incluso hice exposiciones sobre lo que ellos hacían, pero los veía en el hospital, abandonados, tirados en los patios. Les habían quitado todo, ¿no? Todo, la posibilidad del amor, la posibilidad de la amistad, de la alegría. Entonces decidí hacer una fiesta para alegrarlos. O sea, mi iniciativa no era de ninguna manera crear una disciplina. Y entonces la organicé, invité a los enfermos, hombres y mujeres, invité también a algunos parientes y puse las músicas. Y en ese tiempo, hace tantos años, los tranquilizantes eran escasos, se usaba el bromuro y cosas así. Entonces yo pensé que con la música podría tranquilizar el ánimo de esta casta de locos, ¿no? ¿Y qué música le colocaste? Entonces coloqué músicas suaves, lentas, con movimientos retardados, en cámara lenta, con rondas dulces. Y yo veía a los pacientes así con los ojos cerrados como en éxtasis. Bueno, al día siguiente volví al hospital para ver algunas impresiones y las enfermeras estaban muy enojadas porque no las dejaron dormir los pacientes. ¿Los psicóticos? Sí. Arriba de las camas, gritando, viva la biodanza, y bueno, y los delirios florecieron. ¿Qué descubriste tú ahí? ¿Qué fue lo importante que descubriste? Eso, que esas músicas lentas producían un estado de regresión que aumentaba los delirios en lugar de
de disminuirlos, ¿no? Lo que representaba que el remedio era peor que la enfermedad. O sea que en realidad lo que había que probar con ello era a lo mejor otro tipo de música más euforizante. Exactamente. ¿Y eso fue lo que hiciste? Claro. La próxima vez llevé músicas rítmicas, zambas, música tropical y jazz. Y fue una euforia extraordinaria. Y observé que, curiosamente, los delirios y las alucinaciones disminuyeron y en algunos desaparecieron. Entonces, ya estaba yo contentísimo porque tenía dos elementos para un modelo teórico, para poder manipular la música y los ejercicios, ¿no? Y entonces empecé a combinar danzas. Los pacientes espontáneamente querían bailar ellos con las niñas locas. Y entonces introduje la línea de afectividad, de que pudieran bailar de a dos, de a tres, en ronda, etc. Y fue tal el éxito que las enfermeras empezaron a entrar en la ANSA. Los estudiantes de medicina que yo llevaba también entraron en la ANSA. Y finalmente algunos médicos, de modo que finalmente me pidieron que hiciera clases de biodanza en la escuela de medicina para los estudiantes ya y sus enamoradas. Ahí estaban haciendo de alguna manera ya en germen lo que iba a ser esta biodanza, que es esta escuela que tú has mantenido durante 30 años y que ha tenido tanta repercusión en el mundo. A mí lo que me impresiona, Rolando, es que tú te adelantaste o profetizaste, o a lo mejor fuiste la inspiración de un director de cine argentino, Eliseo Subiela, quien en Hombre mirando al sudeste cuenta y muestra un episodio dentro de un psiquiátrico argentino donde los locos comienzan a bailar la música de Beethoven y salen cantando por las calles. No sé si lo viste. No la vi, pero es así. Los enfermos son tan sensibles a la música y quieren moverse con la música y quieren sentir cosas, porque están en una especie de claroscuro en la vida cotidiana en el hospital. Entonces, y además que haya un calor afectivo, que haya amor, ¿no? Yo creo que el fracaso de la psiquiatría es la dificultad que tienen los psiquiatras y los psicólogos de amar al loco. ¿Eso debe hacer un psiquiatra, amar al loco? Eso puede sonar un escándalo para cualquier psiquiatra tradicional. Se supone que el psiquiatra tiene que mantener una cierta distancia para poder observar. Incluso entender. No tocarlo. A ver. No, yo los peinaba, incluso los arreglaba. Bueno. Pero no hay un riesgo ahí en el compromiso afectivo. No hay ningún riesgo. Si riesgo es solamente el comentario posible de gente ignorante y llena de prejuicios, ¿no? No hay riesgo en tocar a otra persona. Incluso hay tanta investigación ya sobre el contacto que los que hay riesgo están atrasados en información. Están, por ejemplo, las investigaciones de René Spitz sobre la caricia. Exacto. Podríamos hablar de eso. ¿Qué se ha demostrado científicamente sobre el poder de la caricia en el ser humano? René Spitz escribió un libro fundamental que se llama Hospitalismo, que él muestra que niños hospitalizados que son acariciados viven mucho más frente a las enfermedades que tienen que los no acariciados. La mortalidad de los niños no acariciados es mucho más alta. Entonces empezaron a hacer cambios en los procedimientos del hospital. Invitaron a las madres para que pudieran tener a sus niños, besarlos, juntarlos en su pecho, desnudos, en fin. Y la mejoría fue tan extraordinaria que los más escépticos
los más objetivos, tuvieron que incorporar el amor en los tratados de pediatría, ¿no? Entonces, no hay riesgo alguno. Claro que existen reglas en la biodanza para la aproximación, que se llama el feedback de aproximación. Es decir, no tiene que ser una aproximación invasora, tiene que leer los signos que da cada uno de recibimiento. O sea, que se cree primero una reciprocidad. Y si no hay reciprocidad, se tienen actitudes deportivas, gentiles, pero de ninguna manera íntimas. Tú has hablado ahí, estás hablando de una manera de la relación con el otro. Una de las líneas de pensamiento de la biodanza es el tema de la identidad, del yo. Sí. Que es un yo que ha estado en crisis, bueno, ha sido destruido filosóficamente, hasta Rimbaud lo destruyó en su poesía cuando dijo yo es otro. El Upanishad antes decía yo soy esto, tú eres aquello. A ver, ¿qué has reflexionado tú sobre el tema de la identidad y qué te ha servido para la biodanza? Mira, y es extraordinario que tú me lo preguntes porque ese es un tema capital en psiquiatría, en educación y en todas las ciencias humanas. El problema es la identidad. Hace 50 años estábamos tan atrasados en los estudios sobre identidad que era como la ciencia física en el año 25. Entonces, es decir, se pensaba que la identidad es el único y sus atributos. Ya Piaget habla de las paradojas de la identidad, que para que la identidad se manifieste es necesario el otro. Después viene Martin Buber, que dice, lo que existe no es tanto el yo como el nosotros. Mientras tanto, toda la filosofía está girando en torno al ser. Toda la filosofía de Occidente es una gran ontología. Desde conócete a ti mismo. ¿Quién se va a conocer a sí mismo? Uno se conoce a sí mismo en la relación con el otro. Pero muchos piensan que primero hay que conocerse a sí mismo y después se tiene acceso a los demás. Finalmente aparece este genio que de la filosofía que a mí me gusta tanto, que es Emmanuel Levinas. Ah, estupendo. Sí. Filósofo judío francés. Sí. Emmanuel Levinas, el otro, sí. El rostro habla de él, ¿no? Sí, también exacto. Una maravilla. Y la cara a cara hace que uno sea huésped del otro y que en esta conexión se puede llegar al éxtasis, a la epifanía, es decir, a la sacralidad de la relación. Eso ya superó la ontología, ¿no? Se ha dado un paso interesante con Levinas. Entonces, bueno, la verdad es que cuando yo comencé, el contacto era absolutamente prohibido. En unas visitas que hice a Estados Unidos, visité varios centros de psicoterapia y en uno había lo que se llama el sensitivity training, ¿no? Que era contacto, pero contacto cognitivo, es decir, este es el pelo, estas son las orejas, este es el pecho. Bueno, y lo que es necesario en el contacto es la emoción, la conexión, no solo el contacto, la conexión con el otro cuando lo toca. Y entonces lo propuse en un congreso de psicoterapia en Buenos Aires y fue un escándalo. Fue un escándalo, hubo protestas y todo. Pero yo seguí adelante, porque esos que estaban escandalizados en realidad eran famosísimos pero ignorantes. Porque ya se había hecho el estudio en ratas, que ratas acariciadas resisten mejor el estrés que ratas no acariciadas.
con descargas eléctricas. Las ratas no acariciadas morían al mes y las acariciadas en 3 meses. Es decir, el solo hecho de ser acariciadas las protegía del estrés. Después viene René Spitz, que tú conoces, que demuestra que la mortalidad infantil disminuye cuando el niño es acariciado. Después se descubrió que los viejos mejoraban su motricidad y el humor endógeno cuando eran acariciados. Y finalmente las caricias servían para todos, para los adultos, el bálsamo, el gran remedio, para los jóvenes, los viejos, los enfermos, los inteligentes y los no tan inteligentes. Fernando, tú has hablado, recién hablaste del amor, de que la psiquiatría había fallado por la incapacidad de amor. Sí. En algunos libros que he leído, entre ellos una entrevista que te hicieron en francés, L'homme qui parle avec les roses, una entrevista que te hizo Hélène Lévy-Penself, Bruno Vivant y Bruno Giuliani, una conversación muy interesante en París, con tus seguidores. Tú haces una diferencia muy enfática entre amor y empatía. Y quizás sería interesante aclarar. Quisiera preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre el amor y la empatía? Esta pregunta se la hice a Varela, aquí en este programa, Francisco Varela, quien tú conoces obviamente. Y que yo lo admiraba mucho y fui amigo de él también. Y muchas de las cosas que tú estás diciendo yo las conecto con algunas cosas que me dijo él aquí mismo en esta conversación. El amor y la empatía. ¿Y qué piensas de la definición que da Humberto Maturana en algunos libros sobre el amor? El amor es la coordinación de lo emocional. Esas dos cosas te quiero preguntar. Sí, bueno, y que es el considerar al otro como legítimo otro, dice Maturana, sí. Yo hallo que en el amor no se considera al otro como legítimo otro. Eso me interesa. Porque si tú amas a tu mujer, que llega a las 3 de la mañana, borracha, con un compañero, ella es legítimamente ella, pero tú no, tienes otra expectativa, ¿entiendes? Si la amas. Bueno, existe, yo pienso, el amor diferenciado y el amor indiferenciado. El amor indiferenciado es una actitud, una disposición psicológica de comprender, de tener misericordia, dulzura, comprensión por los otros. Y ahí la empatía. La empatía que es ponerse en lugar del otro, que comenzó Lips con este concepto de empatía, sobre todo para ponerse en la percepción de las artes. Pero la empatía, ponerse en lugar del otro, es un acto de lucidez. No es un acto, como lo propone Manuel Levinas, de hospedar al otro, recíprocamente, de entrar en la epifanía de la relación. Entonces la empatía es un gran paso, pero yo creo que la idea de la epifanía de la relación es el paso siguiente. Tú de alguna manera colocas como la amistad al lado del altruismo, de un acto lúcido. En cambio el amor, tú le devuelves la locura, ¿no es cierto?, el éxtasis, esto que viene de los trovadores, el amor de Dante, el arrobarse, incluso los celos. Es incluso los celos. Tú legitimas incluso eso, reivindica los celos y los en el amor diferenciado, sí. Reivindico los celos porque la persona siente al otro como su propiedad. Se dice por ahí, yo no soy propiedad de nadie, ¿no? Sobre todo en la emancipación que ha habido últimamente. En el feminismo, posfeminismo y otros. Sí, nadie quiere ser propiedad, pero quiera que no, las personas se instalan en el otro. En sus células, en su mente. ¿Cómo se instalan? Quiero ver que has investigado tú sobre eso. ¿Cómo, eso es bonito, cómo alguien se instala o encarna en el otro, no sé cómo decirlo? ¿Qué ocurre ahí? Según tus investigaciones. En realidad, esa investigación y ese pensamiento lo planteó López Ibor. Y con esa frase, las personas se instalan en el otro. A veces se instalan en tu mente y tú piensas frecuentemente en esa persona. Otras veces se instalan en tu corazón y tú sientes una necesidad de ternura. Otras veces en tu sexo.
lo único que quieres tú es encontrar a esa persona para tener relaciones. Entonces, se instalan en el cuerpo, pero actualmente se sabe que se instalan mucho más que en los órganos o en alguna parte, ¿no? Por ejemplo, antiguamente se decía que un beso es la unión de dos mucosas con discreto intercambio de microbios. Y hoy día con los sistemas de computación que ven el cuerpo por dentro en colores, ¿no? Se sabe que un beso cambia todos los colores del intestino, del estómago. Es decir, el corazón se acelera, la presión puede subir un poquito. Es decir, cuando tú recibes un beso con cariño y deseo, el beso es desde el cabello hasta la uña de los pies. No es solamente en una zona del cuerpo. Bueno, entonces el amor indiferenciado es un amor por la humanidad. Y es por lo tanto una necesidad de cambiar las cosas a nivel social. Tú has sido un agente de cambio fuerte, has sido un tipo innovador, alguien que ha salido de los esquemas, que ha ido siempre adelante buscando, no solamente como profesor y creador de la biodanza, como danzarín, como poeta, como un hombre ligado al mundo de lo estético y al mismo tiempo de la ciencia. Quiero mostrar unas fotos muy hermosas aquí te vemos con corbata y sentado, ¿no es cierto? Como cualquier sedentario, pero es interesante verte en movimiento, en acción, ¿no? Ahí te vemos danzando, seguramente en un ejercicio de biodanza que pudieras explicar en qué consiste ese movimiento que está fotografiado ahí. Sí, es una danza de amor que se llama, ¿no? En que hombre y mujer... Esta es una danza en la naturaleza, en que la epifanía ya se produce por contacto con los árboles, con la brisa. También nosotros en biodanza trabajamos mucho en la naturaleza. Por ahí hay una fotografía No está parece. No importa. A ver, bueno. Aquí tenemos, por ejemplo, la fotografía del amor, ¿eh? Que podemos mostrarla también. Aquí hay una ronda de biodanza en la naturaleza. Aquí hermoso, esto es en el mar, ¿sí? Sí. Las danzas en la naturaleza son un modo de conexión con lo cósmico. Y no se trata de mirar una puesta de sol como una tarjeta postal, sino el movimiento del sol, sentir cómo se sumerge en el mar, los árboles, cómo danzan con la brisa. Es decir, se trata de tener una nueva percepción del universo en movimiento, a través de la vista, a través del olfato, del tacto. Entonces, todos esos ejercicios constituyen, por decirlo así, una educación ecológica, en que se comprende que somos parte de un cosmos y que hay que cuidar tremendamente la naturaleza, que es pura vida, y se comprende que los que destruyen la naturaleza tienen gravísimos problemas emocionales y afectivos, ¿no? Son enfermos de la afectividad. Entonces, de esta manera la biodanza crea nuevos modos de abordar la realidad. Rolando, sí. La palabra vida, biodanza, vida, ¿por qué no se llamó, por ejemplo, psicodanza? Hay un eje en todos tus escritos, por ejemplo, en este estupendo libro editado en Italia, Biodanza, integración existencial y desarrollo humano a través de la música, el movimiento y la expresión de las emociones. Tú insistes mucho en devolver
la vida, o colocarla de nuevo al centro de todo, al centro de las ciencias humanas, al centro de la política, de la civilización, de la medicina. A ver, hablemos de la vida como centro de tus reflexiones y de tu pensamiento y de la biodanza. Esa es la filosofía de biodanza y mi filosofía personal. La vida al centro. Y eso se formula en el principio biocéntrico. El principio biocéntrico postula que la vida es anterior a la creación del mundo, del universo. Es decir, habrían patrones en que la materia se organiza, que existen patrones previos de organización. Si no existieran, sería imposible que se formara una hormiga, por ejemplo, por azar. Sería como desarmar un reloj y hacerlo girar durante años y años a ver si se arma de nuevo. Nunca podría, desde el punto de vista, armarse de nuevo el reloj. Un plan previo. De cada parte se tenga su función. Esa es una especie de divinidad, de fuerza vital. Fíjate que no sé correrte, yo no hablo de lo sé, pero todos los físicos están volviendo místicos, así, Bohm, por ejemplo, David. que empieza la investigación y límite donde ya la inteligencia no puede comprender nada, ¿no? No importa, si no necesitamos que comprender todo. No hay nada lindo que misterio en las cosas. Inconsciente vital. Nosotros ya estamos acostumbrados a hablar de la consciente, asociar el inconsciente colectivo de Jung. Pero tú agregas el tercer inconsciente vital. Sí. ¿Qué es lo que es el inconsciente? Yo eché de menos en los dos estratos del inconsciente, personal y colectivo, el ente biológico, ese comportamiento de las células, ¿no? Que siente que nosotros no tenemos un control sobre ese comportamiento y esos mecanismos finísimos y complejos que realizan un cuerpo. Entonces, es como todavía en esos dos inconscientes, personal y colectivo, el cuerpo, los biológicos no existen. Y resulta que las células tienen comportamiento, tienen agresividad, tienen memoria, tienen capacidad de ocultarse de los enemigos y transformar su aspecto, tienen solidaridad celular, es decir, el organismo tiene un comportamiento totalmente coherente. Y ese comportamiento coherente que es inconsciente, yo lo llamo inconsciente vital. Fíjate que me acordaba de un verso del gran poeta Cavafis que dice: recuerda cuerpo. O sea, el cuerpo tiene memoria, tiene recuerdo, tiene... Sí. Que es autónomo de nuestro propio recuerdo, a lo mejor consciente, o nuestro recuerdo, o de nuestro inconsciente colectivo. Es otro tiene recuerdo. Memoria, si no, no existirían las vacunas. ¿No? Tiene memoria, las células tienen memoria y mucho más de lo que se imagina la gente, porque guardan memoria incluso de tus amores. O sea, lo llevamos todo en el cuerpo grabado, como una especie de... Sí. Nuestro cuerpo en sí mismo, una memoria... Una memoria que no es exactamente con imágenes, sino que con mecanismos bioquímicos, relaciones en feedback, etcétera, que corresponden en esquemas a una memoria. Por eso que se habla en el lenguaje común las heridas del amor, ¿no? Que el amor, el que vuelve el amor es un herido de guerra. Esa imagen incorpora esa idea, tal vez. E incluso cuando tú pierdes un amor, es como si te arrancaran un órgano, un brazo, o que tú empiezas a morir.
¿no? Entonces, el amor tiene su residencia en el cuerpo, más que en la lucidez de la mente. Rolando, junto con la idea de la vida está la noción de vivencia, Sí. una idea que viene, me parece, de Merleau-Ponty, de la fenomenología, que Sí. tú retomas. A ver, Sí. y Heidegger también está vinculado con esos pensamientos heideggerianos, bueno, prácticamente toda la filosofía contemporánea. Hablemos qué es lo que es la vivencia, y por qué te interesó a ti ese concepto. De Wilhelm Dilthey, parece que es el verdadero autor, ¿no? Dilthey, sí. Sí. Bueno, la vivencia es la experiencia vivida aquí, ahora, con todos sus compromisos corporales y senestésicos. Ujú. Es decir, allí no tiene mucha intervención la razón ni la voluntad, sino que tú sientes en ese momento que estás vivo. ¿Ah? Sientes en ese momento una alegría que te nace del cuerpo. Ujú. Entonces, es una categoría de la psicología diferente de las otras, de la imaginación. ¿Es distinta que la emoción? ¿Es distinta que la emoción en la vivencia? ¿Es No. anterior? La vivencia es diferente de la emoción. Ujú. La emoción es una respuesta a un estímulo, ¿no?, que también tiene todas sus consecuencias orgánicas, Ujú. la rabia, el miedo, en fin, pero que cuando desaparece el estímulo empieza inmediatamente a disminuir la experiencia de la emoción. Te da rabia, pero después ya va desapareciendo lo mismo, el miedo, Ujú. la alegría, etcétera. Cuando desaparece el estímulo, no tiene duración en el tiempo. La vivencia tiene una incidencia en el proceso entero de la existencia. Ujú. Por eso es que la vivencia es transformadora, no las emociones. Tú puedes tener cualquier emoción, incluso cualquier idea, y eso no produce transformaciones existenciales. Un ejemplo de vivencia, para verlo gráficamente, a ver, para tratar de entenderlo. Lo entiendo abstractamente, pero Sí. tratar de visualizarlo, a ver. Sí. Por ejemplo, tú haces un ejercicio de encuentro con el otro a nivel de la mirada, una ronda de miradas, Ujú. ¿no? Y de pronto sientes el dolor del otro, la sensualidad del otro, la serenidad, la curiosidad, la violencia. Entonces, y lo siente tu cuerpo. No es propiamente la llamada lectura corporal, ¿no?, sino que sientes tú la tristeza del otro. Eres tocado. de Sí, alguna manera. tanto que incluso en ciertos momentos en que se hace ejercicio en penumbras con antorchas y tú ves a la persona y le ves todo su sufrimiento de toda su vida, Ujú. ¿no? Es decir, hay ahí una conexión a otro nivel. Qué impresionante es que, de alguna manera, durante tanto tiempo, sobre todo en Occidente, hayamos sido analfabetos en leer el cuerpo del otro, leer las emociones del otro. Sí. Estaba pensando mientras te escuchaba hablar que de alguna manera Nietzsche, que sufrió mucho, fue quizás uno de los primeros que sintió con tanta lucidez, ¿no es cierto?, este abandono del cuerpo, este abandono del aquí, esta necesidad del pensamiento de volverse hacia adentro. Fue un gran investigador él mismo, un autoinvestigador psicológico. Creo que Nietzsche está también detrás de todo esto, ¿no? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y empieza con ese origen de la tragedia, ¿no? Investigando los aspectos dionisíacos, apolíneos. Y después, cuando ya se da cuenta del sentirse ser humano, ¿no?, así hablaba Zaratustra, en el Dios ha muerto, porque el Dios de afuera, desconectado, ha muerto, el Dios está dentro, en fin.
sin duda que él se aproxima vertiginosamente al concepto de vivencia. A propósito de Dios y de baile y biodanza, estaba pensando en un verso de nuestro poeta Huidobro que dice, bailemos, hay que bailar foxtrot sobre la tumba de Dios. Esa me parece una invitación de la biodanza. Rolando, quisiera que volviéramos ahora al tema de la música y al tema de la danza. Me imagino que tú has investigado muchas danzas de muchos pueblos. Estamos acompañados aquí de unas maravillosas máscaras africanas, quiero que me las presente, porque están aquí con nosotros, nos han acompañado todo el programa, silenciosas pero acompañándonos. ¿Quiénes son ellas? ¿Por qué te ha interesado el mundo africano? ¿Qué has investigado sobre esa cultura y en relación a la danza también y al arte, sobre el mundo africano y nosotros? Sí, mira, el arte africano y la estética africana me ha fascinado siempre. Primero porque el tema de la estética africana es el ser humano. Es ineludible. Todo, máscaras, esculturas, ¿no? Instrumentos domésticos, todo en la conexión con lo humano. En muchas de las obras modernas, la conexión es entre la percepción visual y el espacio del cuadro, ¿no? En que, sin duda, se crean complejísimas percepciones, lucha entre lo caótico y lo formal, declinaciones de color, verdaderos gritos de color y de forma, pero es un juego dentro de ese cuadro en que hay una relación personal valiosísima, yo no lo descalifico, pero en el arte africano sale de las vísceras, de las vísceras la obra, ¿no? Incluso estas obras, por ejemplo, son relativamente formalizadas y corresponden ya a civilizaciones avanzadas, pero el grueso de las obras no tiene importancia la forma misma. Lo que tiene importancia es el grito interior, ¿no? Y en términos de música y de danza, ¿qué te ha servido a ti? ¿Qué has investigado tú en esa cultura que es riquísima, me imagino? Bueno, para tu misma biodanza, el tema de la música, la danza, el movimiento. Mira, he estudiado desde los orígenes de la danza y de la música hasta nuestro tiempo. La conozco bastante bien. Y las músicas africanas tienen esa interioridad, ¿no? Que no es un juego sonoro para delicia del oído, sino que te está diciendo algo en el momento en que hay que ir a la guerra, cuando muere alguien, en el homenaje a los antepasados, ¿no? La música te está diciendo de una manera intensa. La intensidad que hay en esa música es tremenda. Y el ritmo que vincula con la naturaleza, ¿no? Porque toda la naturaleza es ritmo. El ritmo de los astros, el ritmo del corazón, el ritmo de las estaciones. Entonces, el ritmo toca el cuerpo de una manera inmediata, incluso en los depresivos. Rolando, tú has dividido la música en dos tipos de música, música orgánica, en una división, y música inorgánica. Sí. Hoy día está muy de moda el trance, la música techno, Sí. pero pareciera que esa música, como gran parte de la música concreta, contemporánea, ¿no te parece a ti interesante o no te parece relevante para el trabajo de sanación? Sí. Me gustaría que explicaras esa diferencia entre la música orgánica e inorgánica. ¿Qué es lo que tiene la música orgánica que no tiene la inorgánica, Sí, digamos? ¿Qué significa? La música orgánica te toca orgánicamente, te toca el cuerpo y te dan ganas de bailar. La inorgánica es generalmente bastante mental. Cerebral. Cerebral, sí. O sea, todos estos Love Parade, todos estos desfiles de techno que se ven en Berlín... Sí. Son Son juegos mentales, sutiles, a veces... ¿De adolescentes aburridos europeos? ¿Ah? ¿De jóvenes adolescentes europeos aburridos? No? Pero que lo interesante en biodanza, en la música orgánica, que te toca el cuerpo
y te dan ganas de bailar. Y es por eso que la seleccionamos cuidadosamente, con un sistema que se llama semántica musical, que es muy estudiada en Francia. Me imagino que esta semántica tiene su origen desde Pitágoras, ¿no es cierto? Esta reflexión de la relación entre la música. Ahora hablemos un poco de eso. Sí. ¿Qué se ha descubierto de la relación entre la música, el sentido y el cuerpo? Es decir, nosotros. Bueno, en Pitágoras la música era un modo de conexión con el cosmos, con todo el universo, hasta tal punto que él dio a las notas un lugar entre los espacios celestes, la armonía de las esferas, ¿no? En el mito de Orfeo, por ejemplo, se descubre el poder de la música, poder musical, en el sentido más absoluto de poder, es decir, de transformación. Y él, Orfeo, con la música calmaba a las fieras salvajes, mejoraba a los locos, enamoraba a hombres y mujeres. Con la música podía ejercer un poder, ¿no? Incluso en la misión argonauta, entre los argonautas iba Orfeo, y cuando había angustia, cuando había inquietud por las mareas o por la desorientación en los grandes horizontes marinos, él tocaba y los marinos se tranquilizaban. Qué maravilla. Tú has trabajado y has aplicado, aquí hay algo muy bonito en lo que has hecho en biodanza, has tomado los antiguos arquetipos de los viejos mitos, Dionisio, Deméter, Orfeo, incluso Cristo, sí. Y los has usado en la danza. Hablemos brevemente, si puedes explicar así brevemente, ¿qué has hecho tú con esos arquetipos que están en los mitos y cómo los has transformado en elementos sanadores, por decirlo así, terapéuticos? Es lo que propuso, en el fondo lo propuso Jung. Dice, vendrá alguien en el futuro que le dará cuerpo a los mitos, que la psicoterapia tendrá una dimensión corporal. Yo, como soy tan modesto, creí que estaba hablando para mí. Te estaba dirigiendo a Rolando Toro. Entonces, empecé con el mito del Minotauro y el laberinto, en que el Minotauro es un arquetipo de nuestros instintos, y el laberinto es el laberinto de nuestra existencia, ¿no? Y entonces cada uno de nosotros tenemos un minotauro dentro, casi siempre muy oprimido, el instinto, lo salvaje, y vivimos un laberinto, es decir, tenemos que estar constantemente haciendo opciones y estar perdidos. Y yo hallo que no hay nada más interesante que estar perdido, porque es la única manera de encontrarse, ¿no? Eso es lo que decía Dionisio Areopagita, cuando iba al desierto, iba cansado, decía, estoy perdido en el eterno estar perdido. Bueno, entonces estamos cada uno en un laberinto existencial, y llevamos adentro nuestro minotauro al que le tenemos terror, como le tenían los griegos terror al minotauro, que es una forma ya inicial de represión. Había que matar al minotauro, a esa bestia salvaje, ¿no? Y fue recién en nuestro tiempo cuando se ha redimido el minotauro, con Pablo Picasso, por ejemplo, ¿no? Con Fellini, ¿no? Y muchos otros. Yo tengo una iconografía de minotauros modernos muy grande. Rolando, para ir cerrando esta maravillosa conversación que queda abierta y probablemente es solo el inicio de una conversación, ojalá un poco más infinita que esta, como la danza de ideas, quedaron muchas cosas interesantísimas en el tintero. Hay una dimensión tuya de la que no hablamos, es tu dimensión de poeta. Tú has escrito varios libros de poesía y la poesía ha ocupado un lugar importante en tu vida. Y quisiera quizás terminar tú leyendo un poema
¿Lo puedo seleccionar Sí, yo? sí. Escogido este libro, Lo imposible puede suceder, en que tu amigo, poeta también, Ludwig Seller. Ludwig Seller, lo ilustra, ¿no? Y me gustaría terminar con un poema y terminar con una música, porque hemos hablado de la música no ha aparecido. ¿Cuál es la música? Yo tengo dos músicas te podría ofrecer aquí. Una ópera, un área de ópera, o una música de Cesárea Évola. Más ligada a la música africana o a la música de Cabo Verde. Sí. ¿Con qué te gustaría terminar? Esa última. ¿La última? Vamos a leer un poema tuyo. Bueno. De repente lo escoges tú mismo. Lo imposible puede suceder, que quizás resume muy bien tu propia trayectoria, Rolando. Tú tienes aquí... bueno, es que en la poesía yo pienso que es un estado de expansión de conciencia, ¿no? En que se avanza hacia lo invisible. La realidad adquiere trascendencia, adquiere un misterio que la vida cotidiana no le reconoce. Entonces, a veces mis poesías son tristes, desesperadas, otras veces son apasionadas de amor, y otras veces una meditación simplemente. Esta es otra. Bueno, son más o menos tristes, bueno. Los animales siempre me parecieron criaturas lógicas, con una inteligencia conectada al fruto y a la presa. Reptil, ave o felino, lógica del equilibrio, de la densidad, de la distancia, de la gravedad. Matemática de 5 dimensiones en el vuelo. Precisión en la garra y dominio de la luz y presión en todos los niveles del mar. Solo los hombres somos absurdos, inesperados, indignos, reiterativos, capaces de danzar al ritmo del tambor hasta el éxtasis y en el desierto, en la hora de la muerte, cantar con inspirada grandeza. Solo los hombres podemos morir de amor o llevar nuestro egoísmo hasta el cielo, pavorosos bajo las estrellas. Y con la voz de Cesárea Évola y con la música de Cabo Verde nos despedimos en esta conversación y en esta danza. Muchas gracias, Rolando Toro, por haber estado aquí en este programa. Te agradezco yo, Cristian, que hallo que tu programa es una de las cosas más importantes que están sucediendo en Chile por el nivel a que tú has llevado la cultura. Te agradezco mucho. Muy bienvenido.